Ahora no tenemos música. Hola, ¿cómo están? Hola. Qué gustazo, doctora. Ah, yo te extrañaba, Saúl. Yo también, y con estos fríos tan horribles que está haciendo ahorita aquí en México, ¿verdad? Dice que ya se fue el frente pasado, pero ya viene otro. ¿Ya viene otro frente? Los que somos de frente amplia. Mira, saludamos a nuestros amigos que se están conectando, Marcos, Ceci, Lourdes. ¿Cómo están? Qué gusto. Hola. Jaime. Oye, la segunda parte del programa tan increíble, ¿no? Ah, sí, sí, El sí. trastorno de personalidad múltiple. ¿Será o no será que dentro de un cuerpo pueden vivir Bueno, muchas sí. personas? Bueno, el caso que mencionábamos la vez pasada de Civil, con 23, 16 o 23, ya no me acuerdo. Bueno, muchas. No, eran 16. Y este caso que comentamos, que no terminamos de comentar, son tres, cuatro muy diferentes. A ver. Vamos a recordarlas, ¿no? Sí, 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 por El favor. suceso traumático de esta persona, el maltrato infantil, de los 8 a los 15 años, hace que aparezca la personalidad de Jack. Ups. La madre se va a España a los 10 años, se cambia de residencia a España a los 18 y aparece no. La madre se va a vivir a Holanda, él a los 19 años, su personalidad es una mujer, y finalmente el suceso traumático es que se dedica al tráfico de drogas a los 19 años y su personalidad es cruza o muere. Entonces vamos a, pues, a concluir un poco, ¿no? El caso. Los autores de este caso, del artículo que analizan el caso, parten de la hipótesis de que cada una de las personalidades surgen en momentos de fuerte estrés, que ya habíamos comentado, y bueno, y de episodios traumáticos en la infancia, que no sabe cómo afrontar, ya que no tiene las herramientas necesarias para hacerlo, y tampoco tiene un entorno compensatorio que le ayude pues a vencer o a tratar estas adversidades que se le presentan en su vida. Entonces, la personalidad de Jack, que es la primera que mencionamos, en realidad comentan que no podría uno hablar de que sea propiamente una personalidad, ya que aparece durante la infancia en forma de un amigo invisible. Ya habíamos comentado también que eso es común en los niños, ¿no? Que tienen un amigo invisible y, bueno, ya después ya desaparece tal amigo invisible. Entonces, esta personalidad ya aparece durante la infancia y lo ayuda y lo apoya seguramente para poder enfrentar el maltrato que sufría por parte de su padre. Y también, pues seguramente para enfrentar una situación que vivía adversa y bueno, desde el punto de vista social y ambiental adversa, y entonces sería un mecanismo de defensa para él, refugiándose en la fantasía de este personaje. Sí, fíjense que yo les quiero comentar a ustedes, queridos amigos que nos están viendo, doctora, que hay que diferenciar muy bien entre un trastorno de personalidad múltiple y una persona mentirosa. Ajá. Son cosas muy diferentes. Uh-huh. Para que uno pueda diagnosticar un trastorno, de verdad, primero hay que estar muy empapado en las formas científicas que hay para poder hacerlo. No sé si tú recuerdas el caso de Billy Milligan, que fue el primer hombre que no fue sentenciado en Estados Unidos, precisamente porque se le diagnosticó trastorno de personalidad múltiple. Ah, no. Sí, tenía, me parece que 24 personalidades. Okay. Pero aquí hay algo que debemos distinguir muy bien.
es un cuerpo y de repente entra una persona, y luego entra otra, y luego entra otra. A la primera persona se le olvida quién entró, simplemente van entrando personalidades y olvidan completamente quién está alternando en el mismo cuerpo. Eso es el trastorno, no el caso de una mentira. Fíjate, conocí a una persona un personaje, no es una persona, yo creo, es un personaje. Resulta que él daba algunas conferencias, ¿no? Eso sí es cierto, sí daba algunas conferencias, y de repente decía que habían venido por él los Marines de Estados Unidos, sí, y que sin pasaporte había dado conferencias en la ONU. ¿Neta? Te lo juro. Te lo juro. Decía también que era decía que tenía como 8 maestrías y 3 doctorados. Pero él, de tanto repetir y repetir y repetir su historia, yo creo que hasta se la creía, ¿no? Ah, sí, pues me imagino que sí. Pero una cosa es eso, y estar consciente de que estás mintiendo, porque además en juntas con padres de familia lo decía, y ya sabes, ¿no? Gran actor. Ya me lo imagino. Pues sí tienen que ser grandes actores para realmente, bueno, creérselos ellos mismos, y más bien que les crean los demás todo lo que están contando. Pero eso es una cosa, una persona que miente, vamos, y otra muy diferente, aquella persona que vive realmente en su mente diferentes personalidades. Sí. Se apaga una y entra otra. Y se apaga esa y viene la otra. Y todas generalmente vienen al rescate del que es el que hospeda. El que hospeda el dueño del cuerpo. Es una forma de protección. Pablito Martínez. ¿Quiénes más andan por ahí? Mira, Pati Bolaños, Neri. Pablo. Sí, te digo Pablito. Gustavo saludarles a todos. Sí. ¿Cómo ves? Pues es muy delicado, ¿no? Muy delicado. Es muy, muy delicado eso, ¿no? Porque también entiendo que una cosa es jugar un rol social y otra tener la irresponsabilidad de mentirle a la gente cuando no eres lo que dices ser. Sí. ¿No? Y lo que tú comentabas, que la mentira ya se convierte en una verdad para esa persona. O sea, sí se cree que tiene o es todo lo que dice. Nos estabas comentando de algo, ¿no, Ricardo? Es una voz en off. Esta es la voz en off. Es que parte de la producción, ¿qué? No, lo que decía Ludwig de los actores. Ah, sí, Ludwig Margules, un maravilloso... Emily, hola. Ludwig Margules es uno de los mejores directores de teatro de nuestro país. Decía que los actores se pueden definir como esquizofrénicos entrenados. Esquizofrénicos entrenados. Bueno, que también la esquizofrenia es completamente diferente. Sí. Porque los esquizofrénicos escuchan voces. Sí. Ven alucinaciones, cosas que no existen. Sí. Pero en el trastorno de personalidad múltiple, bueno, cambia la persona. Haz de cuenta que estás viendo a una persona completamente diferente en su gesticulación, en su forma de sentarse. Se puede inclusive confundir con una posesión demoníaca. Sí. Porque algunas de esas personas hablan en diferentes lenguas. Sí. El caso que comentábamos de Sibyl, de repente una de sus personalidades era una maestra, me parece, de piano que hablaba francés, que no tenía que ver con el resto de las otras. Y además, en esa película, que está basada en una novela, pues cuentan la historia de esta chica, ¿no? O sea, un poco
lo que hemos estado comentando, ¿no? Entender cómo había sido su infancia y pues la consecuencia de una infancia muy adversa, de una madre que la maltrataba terriblemente, pero no estamos hablando de maltratos de nalgadas, o sea, era una es cosa un maltrato psicológico tremenda. o físico Sí, o sexual. sí. Ella la colgaba con poleas y, bueno, vean la película, vale la pena también leer la novela, pero ahí se ve claramente cómo pasa que en una sola persona hay muchas personalidades tan distintas que no tienen nada que ver, como tú lo dices, y cómo vive ella ese proceso y cómo lo vive su psiquiatra, que es la que escribe el libro. Que por cierto me acabo de enterar, que no sé si tiene que ver un poquito con el tema o no, pero me acabo de enterar de una forma de tortura espantosa. Que... ¡Saludos! ¿Quién nos manda a saludar? Emily. Fíjate lo que es la maldad de la gente. Se trata de que se roban a una chica como si fuera trata de blancas y el médico cirujano les corta las 4 extremidades, o sea, las piernas, los brazos, y la dejan como muñeca sexual. Ay, qué lindo. Entonces tienen una muñeca sexual viva, que tiene todas las funciones orgánicas, pero sin las extremidades. O sea, que no se puede defender. No se puede defender. ¿A qué niveles puede llegar la patología humana? ¿A qué niveles puede llegar la patología humana? Fíjense, de verdad hay que tener mucho cuidado con estas situaciones en la vida. Tratar de vivir un mundo sano, en paz, no meterse con nadie. No sé, tratar de vivir la vida lo más bonita y agradable que se pueda, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo cuesta, verdad? Sí, conocí a otra persona que creo que tú también la conociste. A ver. Esa carita que pones es peligrosa. Fíjate, yo decía, bueno, ¿quién puede dar esta materia de intervención en niños? ¿No? ¿Quién podrá dar esta materia de intervención en niños? Tú como directora, ¿a quién le darías la materia para dar intervención en niños en una licenciatura? Pues a un psicólogo. A un psicólogo experto en intervención, en psicólogo educativo. Ok, y que ha tenido tal vez un consultorio. Sí, claro, con experiencia en consulta. Con experiencia en consulta, con experiencia aprobada tal vez en hospitales, ¿no? Trabajo con niños. Porque una cosa es aprender las cosas por internet y otra muy diferente lo que hace la expertise de un profesional. Por supuesto. Entonces, por ahí decía, no, yo puedo dar la materia y... Oye, pero tú nunca has tenido un consultorio. Nunca has trabajado en hospitales. No, pero tomé un curso. Y total que El equipo de producción yo creo que sabe de quién hablas. No, cada cosa que se encuentra uno. Pero sí hay que diferenciar muy bien entre una persona mentirosa y que habitualmente es mentirosa, sí, a alguien que verdaderamente sufre este trastorno tan terrible, sí, que insisto, se mete una persona en el cuerpo y luego es otra, y luego es otra, y luego es otra. Y bueno, hay que diagnosticarlo, pero además las personas que son oficialmente las que posiblemente podrían tratar este trastorno son los psiquiatras. Cuando llega alguien de esta naturaleza con el psicólogo tiene que remitir inmediatamente con un psiquiatra. Ningún psicólogo que, aunque tuviera la experiencia para detectar algunos trastornos, puede con este trastorno de personalidad múltiple. Es directamente el psiquiatra.
Y hay que conocer cuáles son nuestras propias limitaciones como psicólogos. Claro, claro. Y también lo difícil que es, retomando lo de la mentira, poder darse cuenta como profesionista que no es un mentiroso, sino que sí realmente tiene un trastorno de identidad disociativa. Sí. O está mintiendo. Y es que fíjense que para nosotros los terapeutas, que somos personas que estamos entrenadas para detectar una mentira, porque siempre hay un contenido latente y un contenido manifiesto, en un discurso, en una entrevista, como les decía, somos personas que estamos entrenadas para detectar precisamente la mentira. Pero las personas que pueden tratar el trastorno de personalidad múltiple son los psiquiatras. Y para esto se hacen diferentes pruebas científicas, incluyendo tomografías computarizadas del cerebro y diagnósticos muy serios. Sí, con las tomografías y con las resonancias magnéticas se pueden detectar daños a nivel cerebral. Sí. Daños concretos, fisiológicos, y pues ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, sí es algo muy delicado. No nos lo podemos tomar a la ligera. Y pues yo creo que el tema de la mentira da para mucho. Bueno, es que además la mentira funciona. Sí. Fíjate que yo pienso que la mentira sale como un mecanismo de defensa ante un yo ideal y un ideal del yo. Es decir, lo que yo quiero de mí y lo que los demás quieren de mí. Y como yo no puedo andar satisfaciendo a toda la gente, pues entonces tengo que mentir para poder hacer lo que yo necesito hacer. De alguna manera todos en la vida hemos dicho alguna mentirilla, por supuesto, o algunas mentirillas, pero una cosa es eso y otra muy diferente, tener el trastorno. Sí. Ahorita yo también recordé un caso de una persona que conocí muy bien y que años después la veo en un programa diciendo que había hecho no sé cuántas carreras y que tenía no sé cuántas especialidades y muchas cosas que yo sabía que no porque lo conocí muy bien. Y digo, ¿cómo es posible que tenga el descaro y además eso, o sea, decirlo, sí, yo tengo esto y soy experto en esto y en esto otro, y haciéndole creer a su público y hasta respondiendo preguntas, ¿no? O sea, psicólogo, diciendo que era psicólogo, que tenía estudios de psicología. Yo sé que fue a una plática, a un instituto, o sea, de ahí a otra cosa, es terrible. Y pues bueno, cuando los conocemos decimos, ¿cómo se atreven? Pero uno no puede decir nada. Pero fíjate qué situación tan espeluznante. ¿Cuántas personas... Ricardo Galindo. ¿Cuántas personas han muerto, inclusive en manos, según hasta donde yo he leído y me he documentado, por ejemplo, en manos de cirujanos plásticos? Sí. Que no tienen los estudios suficientes para poder hacer este tipo de operaciones que a mí se me hacen increíbles, maravillosas. Pero ¿cuántas personas han muerto precisamente por decir lo que no son y aventarse un paquete que no pueden resolver a la hora de la hora, ¿no? Y lo delicado es estar trabajando con personas, ¿no? Claro, están trabajando con personas o aquellos que también trabajan con animales. Sí. La verdad es que no se vale, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues quizás concluir también de las siguientes personalidades para retomar un poquito el caso de este chico. Bueno, entonces ya hablamos de Jack y después cuando se instala en España aparece una nueva alucinación que se llama No, con la que puede hablar cuando se siente deprimido y él refiere que reduce su malestar cuando habla con No. Además esto coincide cuando su mamá lo abandona, que se marcha a Holanda,
y es cuando aparece otra figura que ya no representa una alucinación o personaje externo, sino a él mismo, a una figura interna, que además de femenina, si recuerdan que era una mujer, además de ser femenina, este aspecto nos permite hipotetizar con relación al afrontamiento del abandono de la mamá, ¿no? Y sí, porque dentro de las personalidades que pueden entrar al cuerpo, puede haber del mismo sexo, sí, o del otro. Es decir, que un hombre que tiene personalidad múltiple, el trastorno de personalidad múltiple, podría tener dentro de las personalidades que entran a su cuerpo a una mujer. En caso contrario, alguna mujer que tuviera ese trastorno, también podría haber algún hombre o alguna mujer dentro de todas estas personalidades que entran a su cuerpo. Exactamente. Entonces, en este caso, esta figura femenina, esta personalidad femenina le ayuda a alejarse de las peleas que vivía y a no consumir drogas para mantener el apego de la figura materna que se le perdió, o sea, que lo abandonó. Y plantean que es muy interesante que esta personalidad aparezca justo asociada en el momento en el que intenta suicidarse. Espero que recuerden todo esto que hablamos la vez pasada. La vez pasada, y si no, bueno, pues hagan en torno al programa pasado. Ajá, sí. Hoy estamos como los maestros, ¿no? Que tienen que repetir la primera sesión porque vamos en la 10ª y no han pasado a las siguientes. O sea, el maestro sí avanza, pero los alumnos no avanzan. Y hay que regresar a la primera parte, ¿no? Me suena así. Me suena familiar. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Que plantean que justo aparece asociado a un intento de suicidio, pues hablan de que la literatura que relaciona con esos temas establece que hay una alta prevalencia de trastornos afectivos y altas tasas de intentos de suicidios asociados a estos trastornos disociativos. Sí. Retomando este caso, bueno, pues el padrastro, recuerden que lo obliga a Miguel, hola, a traficar con drogas, ¿sí? Además, este hecho es muy traumatizante para él también porque tiene que usar su propio cuerpo como recipiente de las drogas. Sí, le metían por el ano bolsas de droga para poderlas transportar. Y pues entonces se suscita la llegada de esta personalidad que se llama Cruz. Y esta personalidad de Cruzado muere es totalmente completamente opuesta a la que se presenta ante sus situaciones en las que es necesario un afrontamiento físico de situaciones de riesgo ante las que no se siente él mismo capacitado. Sí, viene como al rescate. Esta personalidad viene al rescate del anfitrión. Exactamente. Bastantes personas me comentaron que precisamente esta personalidad de Cruzado muere, este personaje, fue el que más les impactó. Sí, bueno, es que hay muchos casos. Fíjate que yo estaba documentándome en las estadísticas y por ahí encontré que 1 de cada 1000 habitantes padece este trastorno. 1 de cada 1000. Si te das cuenta, no está tan disminuido. Bastante fuerte. Fíjate que estaba hace unos días en una granja y de repente escucho que una de las pacientes le cuenta a su tío
le dice, oye tío, fíjate que no te vayas a... O vi un exorcismo en la granja, ¿eh? Okay. Y yo estaba naturalmente, pues en mi rol de psicólogo en ese momento, ya sabes, con toda la seriedad y con todo el interés profesional de escuchar, de entender el texto. Y le estaba contando que a un chico que estaba ahí en una de las pláticas, de repente empezó a cambiar de personalidad, a gritar, a convulsionarse, a hablar en otro tono de voz. Y entonces las personas que estaban ahí en esa sesión informativa habían pensado que se trataba de, porque inmediatamente se lo llevaron a una iglesia. Y yo pensando, bueno, pero ¿cómo en una granja en donde se supone que son expertos en tratar drogadicción, alcoholismo, diferentes patologías, se lo llevaron a una iglesia, fíjate? Entonces, a mí lo único que me dio a entender esta situación es que definitivamente pues era una granja que no estaba preparada para entender diferentes patologías que puede haber en la mente. Pero qué delicado, ¿no? Completamente delicado, porque además, pues insisto en lo mismo, ¿no? Hay que tratar estas situaciones con demasiado profesionalismo total, para poder ayudar a un paciente que lo requiere. Claro. Y conocer cuáles son tus limitaciones. Entonces, después de que se lo llevaron a una iglesia, según ya había aparecido el psiquiatra para resolver la situación, pero a nadie más le comentaron lo que había sucedido, pero la gente que estaba en la granja se quedó con la idea de que era un exorcismo. Wow. Qué delicado, ¿no? Qué delicado. ¿Qué opinas, Ricardo? ¿Cómo ves? Pues es tremendo. Muchas veces para que las personas se recuperen de las drogas o el alcohol, meten mucho a la religión como una de sus herramientas, que es Dios o el poder mayor. Pero de eso a irte a llevar a la gente al exorcismo, sí hay como un brinco, ¿no? O sea, como que realmente no están capacitados para todo. Digo, saben lo suyo, pero hay muchas más cosas en la psicología que no lo conocen. Sí, bueno, yo la verdad es que no sé mucho sobre este tema de los exorcismos. No, ni yo. Porque no, jamás en la vida me he enfrentado con una situación cultural de esa magnitud. Pero hay quienes afirman que esto sí existe y que es verdadero, ¿no? Completamente verdadero. Bueno, pues... ¿Qué podemos decir? Bueno, lo que a mí se me ocurre que sí podemos decir en este programa es lo que sabemos y que en todo caso ese trastorno de personalidad múltiple o de identidad disociativo debe ser tratado por un especialista y no es un psicólogo. Se llama psiquiatra. El especialista se llama psiquiatra. Ellos son los únicos que tienen el conocimiento químico para poder solucionar el problema que hay en nivel neurológico. Claro, sin duda. Y pues bueno, finalmente los autores que escriben este artículo basado en este caso real, pues concluyen que pues el origen de estos trastornos pues son episodios traumatizantes de la infancia muy fuertes y que hay que tratarlos con medicamento, que hay que darle seguimiento y que pues muchas veces tienen que estar internados bastante tiempo, porque si tienen una personalidad que los lleva a lesionarse o lesionar a otras personas o a realizar pues actos de los que ni siquiera son conscientes, porque la personalidad es la que realiza, la personalidad que entró al cuerpo es la que realiza, por ejemplo, el delito, pero cambia de personalidad y ni siquiera fue consciente
de que lo realizó. Como la persona que no sentenciaron en Estados Unidos. Exactamente. ¿Cómo era ese caso? No recuerdo exactamente cómo fue el contexto completo, pero una de las personalidades que entraba al cuerpo de Billy Milligan fue quien cometió los delitos. ¿Eran asesinatos o...? Sí, sí. No, qué serio. Una de las personalidades, creo que era mujer la personalidad, inclusive la asesina. Wow. Entonces, bueno, pues había que tener muchísimo cuidado con esto. Y te digo que fue el primer caso diagnosticado con este trastorno que evitó que Billy Milligan fuera procesado en una cárcel. Más bien fue internado en un psiquiátrico. Y esto fue, no creas que hace mucho tiempo, hace prácticamente unos años. Creo que por los 70s. Si estoy diciendo algún error, por favor, yo no había díganmelo, nacido. ¿no? No fue hace tantos años, pero nosotros no habíamos nacido. Nosotros somos de Timbiriche. No, la verdad es que yo ya había nacido. Oh, yo también. Esa es la cruel y cruda realidad. Pues... Oye, pero también te cuento otra cosa, sí. Celina, que hay otro caso de una mujer que tenía sobrepeso y que tenía este trastorno. Entonces, cuando iba al súper, era todo un show, porque compraba el pastel sabor chocolate para una de las personalidades. Y luego, como a la otra persona no le gustaba... Ay, no. El de... Nos deberíamos de reír, ¿no? Es muy duro. Sí, no, pues sí, no, está medio es tragicómico. No. Bueno, no estamos en consultorio, ¿no? No. No estamos en consultorio, solamente es una charla. Pero son cosas tan duras que hasta de verdad sorprenden, ¿no? Imagínate comprar un pastel de chocolate, uno de fresa, uno de vainilla, comprar diferentes cosas para las personalidades que pudieran entrar en un cuerpo. Entonces, ¿qué te... Ese cuerpo entraba mucho. Sí, ¿no? Se trataba de una persona con obesidad. Con obesidad, ya te imaginarás los trastornos adicionales, claro. Las enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión. Si te llega una persona así, ¿qué haces? No, yo inmediatamente con el psiquiatra. La canalizo con el psiquiatra. Sí, claro. Y después de eso ya veremos... ¿A cuál de todas tratas con la dieta de... fresa? No, evidentemente se tiene que tratar es decir, el psiquiatra lo que hace es tratar de que las demás personalidades no estén dentro de ese cuerpo o por lo menos se alejen. Entonces se queda el anfitrión, el dueño del cuerpo, y a esa persona se le trata. Claro. No a las personalidades alternas, ¿no? Claro. Fíjate que el otro día unos exalumnos me hicieron una entrevista porque tenían que hacer un trabajo de entrevistas a distintos psicólogos, psicoanalistas, cognitivo-conductual. Y una de las preguntas que me hicieron fue si en algún momento me había enfrentado a un caso en el que una persona me estaba comentando que había asesinado a alguien y con todos los detalles y que cuál había sido mi experiencia con relación a eso, porque bueno, por un lado pues existe el secreto profesional, existe la ética profesional, pero por otro lado te estás enfrentando a una situación que habría que denunciar. Yo nunca me he enfrentado a un caso así. ¿Tú? No, nunca. Pero pues me quedé pensando, es un caso muy delicado porque ¿qué se hace? Desde mi punto particular de vista, uno tiene que hacer reaccionar a las personas. El trabajo de un psicólogo es ese, llegar al centro emocional para poder solucionar las áreas que pudieran estar dañadas con la persona.
en una situación específica como esta, Ujú. pues ni siquiera tratar de convencer a alguien de ir con la policía ¿no? Simplemente tratar el asunto emocional, Sí, y si su situación emocional le permitiera vivir en paz, que no lo creo, por eso está con el psicólogo y por eso pues tendría que reaccionar en base a eso, ¿no? claro. Pero como no es una persona funcional, seguramente, y a través de diferentes estrategias, esta persona podría autodenunciarse. Claro, claro, ir manejando la situación con el paciente para que llegue y pues eso, ¿no? Se autodenuncie. Pero ¿te imaginas el trabajo que es hacer eso? Sí, sí. Es lo mismo, mira, cuando llegan muchas personas al consultorio, por ejemplo, para tratar asuntos que tienen que ver con la alimentación, Ujú, hay mucha mentira alrededor de eso. Insisto, hay contenidos latentes, contenidos manifiestos, ujú, alrededor de una historia que te cuentan. ujú. Pero uno como experto y como persona entrenada en la detección de las mentiras, debes entender y ser empático con el paciente para poder serle útil, porque no estás en ese momento haciendo una actitud eh, para emitir un juicio. No. No se trata de emitir juicios, sino se trata de ayudar a una persona que lo necesita, Ujú. completamente imparcial, para hacer la contratransferencia lo más limpio que se pueda. Ujú. Sí. Entonces son casos. Hubo una interrupción. Hubo una interrupción ahí, medio macabra. Pues así habría muchos casos interesantes que podríamos tratar y pues bueno, pues no sé qué quieras añadir. No, pues que la próxima semana se va a poner esto de verdad muy intenso. Muy intenso, ¿verdad, Ricardo? Que Muy, muy intenso. ¿les decimos el tema o lo dejamos Ah, como surprise? hasta el jueves o viernes que lo anunciemos, ¿no? O Bueno, me parece muy bien. no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas. O si sepan también de algunas personas que pudieran estar involucradas en... Acuérdense que de tanto repetir, pero fíjate que si internet ya, de tanto repetir una mentira, se puede convertir en verdad en una persona. Ujú. Pero ese límite que hay entre la verdad y la mentira no es igual al trastorno de personalidad múltiple. Aquí desaparece completamente la conciencia de las personas que pueden entrar en un cuerpo. Ujú. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora, como siempre. Gracias a ti. Qué gustazazo. Gracias, gracias. Ricardo, como Gracias. muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana.